Estamos de regreso en Ahora es Cuando. Esta mañana conversamos aquí en el estudio en Infinita por la 100.1 e infinita.cl con Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos. Evelyn, gracias por estar en el estudio y bienvenida. Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí contigo, Juan Manuel. Y están pasando tantas cosas importantes en Chile y en el mundo que realmente es un agrado estar aquí hoy día para poder conversar. Sí, partamos sobre eso. Recién conversábamos con el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, economista, y mirábamos los anuncios del presidente Donald Trump. Voy a partir preguntando por esto, porque alguien que aspira a gobernar un país y que además parece bien aspectado en las encuestas, o sea, con las mayores posibilidades de ganar, por lo tanto, al día de hoy, Evelyn Matei sería la próxima presidenta de Chile, con las dificultades con las que se va a encontrar para gobernar en un mundo incierto. Déjeme partir preguntándole por eso. Primero, ¿qué le parece lo que ha hecho el presidente Trump y lo que el mundo hoy día pareciera estar, enfrentando, que es la incertidumbre respecto del orden mundial como lo conocimos, las normas y el respeto a ellas? Efectivamente, lo que ha ocurrido ayer, ¿no es cierto?, pone en entredicho todo el consenso que se había ido construyendo desde la época de Reagan, de Margaret Thatcher, etc. Habían, por ejemplo, tratados de libre comercio que se ha pasado por encima de ellos. A nosotros se nos ha puesto un impuesto, una tarifa del 10% en la mayoría de los productos, pero básicamente porque se supone que nosotros tenemos como una tarifa implícita, que nadie sabe lo que es aquello. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar en Estados Unidos, no sabemos todos los índices de confianza empresarial, de consumidores han caído mucho, va a caer probablemente mucho más aún la bolsa, va a empezar a haber una inflación mayor en Estados Unidos, entonces no sabemos cómo eso va a afectar la popularidad del gobierno y cómo esa afectación de la popularidad puede llevar nuevamente a tomar otro tipo de medidas. Ahí hay, ¿no es cierto?, una cadena de decisiones que es muy compleja. No sabemos todavía cómo va a reaccionar Europa, pero probablemente va a ser retaliación. En el caso de China, ellos ya han demostrado que lo que quieren es hacerle daño a la base electoral de Trump y probablemente van a seguir en eso. Pero lo que sucede es que hoy día, en realidad, estamos en la mitad de un terremoto grave y nadie sabe finalmente cómo va a quedar el terreno en forma ya de más mediano o largo plazo, porque hemos visto además que impone tarifas, las saca de las tarifas, las vuelve a imponer, las vuelve a sacar. Ayer no se mencionó ni a México ni a Canadá, que fue con los que empezó el tema de las tarifas. Entonces, estamos con un grado de liquidez, la situación está muy líquida y no sabemos cómo va a terminar. Lo que sí sé es que Chile tiene que negociar, porque nadie sabe bien qué es ese 10% que nos atribuyen a nosotros, y para eso yo creo que el presidente Boric tiene que llamar a la mejor gente, a la gente con más experiencia del partido que sea, porque esto se trata de Chile, no se trata, ¿no es cierto?, de política. ¿Qué haría Evelyn Matei si fuera presidenta hoy frente a una medida como la anunciada por Trump? Yo llamaría a todas las personas que han sido cancilleres o que han estado a cargo, ¿no es cierto?, de negociaciones de tratados de libre comercio, y haría rápidamente, le pediría, ¿no es cierto?, al embajador que empiece a pedir todo tipo de audiencia y empezaría a negociar. Porque se habla, por ejemplo, de que habría aspectos de la reforma de pensiones que les molestaría, se habla de una ley de protección de datos, y entonces hay que saber realmente por qué ellos nos atribuyen un 10% de arancel que nosotros no tenemos. El arancel en Chile para los productos que vienen de Norteamérica es cero. Es cero, porque es un acuerdo. Así es, porque hay un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a negociar, pero también esperar, ojalá, que no escale, porque mientras más retaliaciones haya, más complicado va a estar el comercio internacional, y Chile, siendo una economía pequeña, con un mercado pequeño y muy abierta, obviamente, ¿no es cierto?, que ese ambiente nos hace mucho daño. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto que lo voy a dejar planteado ahora.
aspirar a gobernar en un mundo incierto. Vamos a hablar de eso más adelante. Porque la incertidumbre no es solamente respecto de lo que está ocurriendo en el mundo, la incertidumbre también acá en Chile, con 28 partidos, etcétera. Voy a ir a eso ahora, pero me refiero a que gobernar en un mundo incierto, me refiero al planeta incierto. Ya estamos viendo lo que ocurre en Europa y todo, pero lo quiero dejar para más adelante después de que hagamos todo el análisis, porque ahora quiero aterrizarla en Chile. Usted ha planteado varias veces que tiene muchísima preocupación respecto a los niveles de endeudamiento y la falta de caja, por decirlo en fácil, con la que eventualmente le dejarían a un gobierno suyo esta administración. Y por lo tanto tiene ahí también un factor adicional. ¿Cómo está desde la candidatura abordando esa realidad? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si en Chile hay un terremoto? Nosotros lo que estamos viendo primero es ministerio por ministerio todo lo que se pueda cortar. Y la verdad es que no es fácil cortar 6.000 millones de dólares. Cuando yo dije que había que cortar 6.000 millones de dólares, todo el mundo me dijo, todo el mundo reaccionó, pero ¿cómo se le ocurre? Eso es imposible. Pero a las pocas semanas salió el Consejo Fiscal Autónomo señalando que efectivamente esa era la cifra. Entonces, ahora, básicamente recortar gasto sin afectar a la clase media y a las personas, ¿no es cierto?, vulnerables, a las cuales ya les cuesta mucho llegar a fin de mes. Es todo un desafío. Y por eso que estamos mirando, por ejemplo, le pedí a Juan Andrés Fontaine que mirara bien qué es Corfo. Otras personas están viendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, otros están viendo el Ministerio... O sea, estamos viendo todos los ministerios, uno por uno, para ver dónde se puede cortar sin afectar efectivamente, ¿no es cierto?, a personas que ya lo están pasando mal en Chile, porque está complicada, no hay empleo, ha habido inflación, los salarios no han crecido como solían crecer antes, cuando nuestra economía tenía un desarrollo más sustantivo. Así que en realidad nosotros tenemos que partir de la base que los chilenos lo están pasando mal, que no se pueden cortar ahí ayuda, pero al mismo tiempo hay que cortar gastos superfluos. ¿Eso implicaría eventualmente el cierre de ministerio? Por ejemplo, yo estoy absolutamente de acuerdo que exista un ministerio de seguridad. Absolutamente de acuerdo. Independiente que no me guste cómo salió finalmente la ley, pero creo que igual es mejor tenerlo. Pero cuando uno tiene un Ministerio de Seguridad, entonces, ¿qué sentido tiene tener SECPRES y CGCOP? Eso perfectamente podría ser un solo ministerio con el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, sí, es posible que se cierren algunos ministerios. Tengamos claro que eso requiere ley en Chile, a diferencia de otros países donde se puede hacer vía administrativa. Hemos visto desde ciertos sectores de una derecha en el mundo, como es el caso argentino, incluso el caso de Johannes Kaiser, plantear, por ejemplo, el cierre del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Eso por ningún motivo. ¿Por qué? No, quiero ser muy clara. Las mujeres en Chile todavía lo siguen pasando muy mal. Ellas no solamente muchas veces tienen que salir afuera a trabajar, las parejas muchas veces se van, no pagan pensión de alimento, etcétera. Pero además cuando salen a trabajar generalmente tienen peores empleos y les pagan menos, aunque tengan el mismo empleo. Así que ahí en el tema de la mujer todavía hay mucho que avanzar. Y yo además tuve la experiencia, por ejemplo, del postnatal de 6 meses, que trabajamos junto con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo, que dirigía yo, estaba la Carola Schmidt por el Ministerio de la Mujer. Y ahí, por ejemplo, hicimos un gran bien a las mujeres, que pueden quedarse 6 meses con su guagua recién nacida. Otra cosa es que hoy día el Ministerio de la Mujer no puede estar peor dirigido. O sea, en el fondo las mujeres hoy día no están sintiendo un apoyo real del Ministerio de la Mujer. Pero una cosa, digamos, es eliminarlo, que yo no lo haría, sino que más bien ponerlo a trabajar en beneficios concretos de las mujeres. Hablemos un poquitito de los otros elementos que usted... Tampoco, cerraría el Ministerio de Agricultura. ¿Tampoco cerraría el Ministerio? No. El Ministerio de Agricultura, el tema, ¿no es cierto?, de la vida en el campo es algo que significa también cómo abordar campesinos pequeños, el tema del agua, el tema del transporte de agua, el riego. Más bien, yo estaría mirando cómo podemos transformar el Ministerio de Agricultura en un ministerio que más bien se preocupe, ¿no es cierto?, de que Chile se convierta en una potencia que tiene todas las condiciones de serlo en el tema de agrícola y agroalimentario.
Evelyn Matei, usted decía hace un momento que tenemos una dispersión de partidos políticos. Vamos a llegar a la próxima elección probablemente con casi una treintena de partidos políticos. Y como con 200 candidatos presidenciales. Sí, esa papeleta va a ser imposible doblar. Yo no sé cómo no van a llegar todos, por supuesto, Sí. inscritos. Pero, por lo tanto, se hace más necesario que nunca llevar una lista parlamentaria única. Pero las dificultades para las derechas de consensuar una lista parlamentaria única están ahí puestas sobre la mesa. ¿Qué se está haciendo para poder avanzar en ese sentido? Porque un gobierno sin un parlamento es un gobierno que puede quedar muy inmovilizado si es que llega a tener esa dispersión de partidos políticos en el Congreso. A ver, yo a estas alturas, desgraciadamente, veo muy difícil que nos podamos poner de acuerdo en una sola lista que claramente sería lo mejor para Chile. Si fuéramos en una sola lista, tendríamos mayoría en la Cámara y en el Senado, y por lo tanto se podrían llevar a cabo muchas reformas que realmente se requieren, tanto en seguridad como en crecimiento, como en permisología, en todo aquello que realmente nos ha estado afectando tanto como país. Ojalá eso resulte, lo veo poco probable. En ese caso, ojalá vayan 2 nomás y no vayan 3 o 4 listas parlamentarias, porque uno nunca sabe. El tema es que aquí nosotros tenemos que ser generosos. Chile Vamos sabe que tiene que ser generoso para poder hacer también pactos con otros partidos que no son de Chile Vamos, y tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad posible de diputados y senadores. Ahora, en materia de seguridad y en materia de crecimiento, incluso si vamos en 2 listas y logramos sacar una buena cantidad, yo creo que no van a haber demasiadas diferencias entre los que somos de centro derecha y derecha, ¿no es cierto? A ver, pero la había de momento en que ellos no eran partidarios de un Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Absolutamente, pero ya existe. Y en este momento, ¿no es cierto?, implementarlo va a ser un ejercicio, pero por ejemplo, todo lo que va a ser disminución de permisología, no creo que haya demasiada diferencia. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, fusionar 3 ministerios en uno, SGGOP, Ministerio del Interior y Presidencia, sí, yo creo que ahí también habría consenso. Así que en muchas cosas habría consenso, obviamente que en otras no, pero en materia de crecimiento y de seguridad ciudadana y de control de la migración, al final no creo que sea tanto. ¿Por qué cree usted que habría consenso si en este gobierno, en cuestiones en las que uno imaginaba que podrían haber actuado más o menos mancomunadamente, tampoco ocurrió? ¿Qué le hace pensar que en un eventual gobierno de derecha eso sí pasaría si siendo oposición, es decir, el que alinea con un argumento, digamos, bastante consistente a los sectores contrarios al gobierno, no fue posible? Los vimos más bien disgregados la mayoría del tiempo. Presentaron 7 acusaciones constitucionales, ninguna prosperó, solo por poner un ejemplo. A ver, en eso no prosperó ninguna porque no tenemos los votos. Punto. Claro, no, pero Segundo, se terminaron votando de formas distintas. Sí. Si la presentaba Chile Vamos, Republicano votaba de una manera y al revés también. Hasta esta altura, yo creo que ellos básicamente ven que están los votos y por lo tanto, en vez de estar viendo cuál es la política de fondo, más bien están viendo cómo se pueden diferenciar de Chile Vamos. Uh-huh. En este momento su objetivo es Chile Vamos, ¿no? Diferenciarse de nosotros. Distintos con guitarra. Cuando uno tiene la responsabilidad, yo me imagino que actuarían con una responsabilidad de país de mediano y de largo plazo. Ahora, claro, uno tiende a pensar siempre, Evelyn Matei, que el contrincante está al frente, no el que tiene ideología distinta. En Eso este es caso, lo que todo el mundo quisiera, ¿no? Pero no es la realidad. Porque no ha sido la realidad hasta ahora, ¿no? ¿Y cómo se aborda cuando uno tiene que hacer una campaña, digamos, a varias bandas al mismo tiempo? Porque una cosa es discutir poco intercambio de ideas hemos visto entre Toá y Matei, y en cambio varias con Kaiser. ¿Cómo se hace? Mira, una cosa es la campaña. Yo más bien estoy viendo cómo se puede gobernar, ¿no? Creo que nosotros tenemos que empezar a hacernos cargo de eso. Y lo que estamos mirando es que es bien difícil. Me encantaría que hubiese un cambio en la ley electoral y que se restringiera el número de partidos. Yo creo, a pesar de que eso es a lo que aspiro, creo que no va a suceder. Justamente por eso yo estaba segura que había que ir a un nuevo proceso constituyente, de afuera, porque los que han sido electos con estas normas no van a cambiar estas normas. Siempre lo he pensado así. Entonces yo me estoy poniendo, en el peor de los casos, que seguimos con 25, 28 partidos. Y en ese sentido lo que estamos viendo es cómo lo podemos lograr
ordenar la ciudadanía. Yo creo que finalmente la ciudadanía es muy sensata en Chile. Entonces estamos mirando un modelo de Taiwán donde se hace un proceso de participación ciudadana muy reglado, muy amplio, pero donde no se llama al que quiera participar, sino que en el fondo es algo aleatorio. Te invitan a ti de manera, obviamente, cierta cantidad de hombres, cierta cantidad de mujeres, jóvenes, medianos, sectores rurales, etcétera, y se llama a una conversación ciudadana reglada con universidades detrás, etcétera. Eso dio resultado impresionante en Taiwán y le pedí a Gloria Hood, ella está armando un grupo de personas que mire bien esa experiencia, porque yo creo que desgraciadamente vamos a tener que gobernar de otra manera. Yo creo que el tratar de poner de acuerdo solamente a los partidos políticos, vamos a tener que ordenarlo con un consenso más bien ciudadano. ¿Qué haría ese grupo ciudadano, para entender bien? Si se convoca a ese grupo ciudadano que proporcionalmente sea reflejo de la sociedad, ¿qué es lo que haría ese grupo ciudadano? Ese grupo ciudadano va mirando cuáles son las alternativas, por ejemplo, en materia de salud. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos a que exista una interacción entre los privados y el sector público? Porque aquí hay una diferencia, ¿no es cierto?, bien grande. La izquierda siempre se ha opuesto a que se le puedan mandar pacientes, por ejemplo, GES, que necesitan una operación urgente, siempre se han opuesto a que sean mandados al sector privado. Bueno, si nosotros logramos armar ahí una buena conversación y escuchamos y resulta que el 70% le da lo mismo donde se atienda, lo importante es que lo atiendan a tiempo, bueno, ya es bastante más difícil, ¿no es cierto?, para la izquierda oponerse. Lo mismo, por ejemplo, en materia educacional. ¿Cuánto vamos a hacer valer, por ejemplo, la asistencia o el mérito? O ¿queremos colegios nuevamente subvencionados o no? Que ese grupo ciudadano empuje de alguna manera a través de esas propuestas la discusión legislativa. Empuja y en el fondo... Y que el Congreso se haga cargo si es que luego le da la espalda a lo que proponga ese grupo ciudadano. Es que tú comprenderás que es muy difícil darle la espalda cuando hay un consenso importante entre los chilenos. Entonces, lo que nosotros estamos mirando, me tocó hablar con Steve Levitsky, que tú sabes que escribió ese libro de cómo mueren las democracias, y él me dijo, mira, Evelyn, el tema, ¿no es cierto?, de la pulverización en realidad de los partidos ya está acá. No pierdan tiempo en tratar nuevamente de cambiar la Constitución, sino que más vean cómo pueden operar con ello. Y entonces me enteré de este tema en Taiwán y me parece que esa es una forma, ¿no es cierto?, de ir guiando una buena discusión en muchos temas donde llevamos 20 o 30 años discutiendo cosas y que nadie tiene la mayoría como para imponer su visión. Evelyn Matei, asumamos un escenario hipotético que según las encuestas podría ocurrir. Evelyn Matei gana la presidencial y el Parlamento queda más bien fraccionado y por lo tanto difícilmente uno pueda identificar, digamos, de buenas a primeras quién tiene la mayoría. Pero una izquierda opositora que tiene capacidad de movilización en la calle y con el adicional de que además el Partido Comunista ha vuelto a instalar la idea de tener una nueva constitución. ¿Cuán difícil se le puede hacer gobernar a Evelyn Matei? En primer lugar, yo llamaría a los alcaldes y alcaldesas. Los conozco. Ahí hay mucha gente sensata, mucho más sensatez que en el Congreso. Y lo primero que trataría es de ver cuáles son los problemas que les aquejan a ellos, donde hay mucho menor ideología. Segundo, trataría de gobernar todo lo posible con decretos, porque sabiendo que cualquier proyecto de ley se va a demorar mucho. Tercero, trataría de armar este tema, ¿no es cierto?, de conversación ciudadana, porque yo creo que los ciudadanos ya se dieron cuenta que finalmente, ¿no es cierto?, andar quemando y destruyendo todo no les arregla la vida, sino que probablemente se las empeora. Entonces, yo creo que esa conversación con alcalde y alcaldesa, con la ciudadanía, puede ir formando consensos que perfectamente hagan realmente muy inaceptable el seguir destruyendo. ¿Qué haría a través de decreto? Pongamos un ejemplo, cuando dice gobernar por decreto. Por ejemplo, hay muchas materias que uno puede cambiar en gendarmería por decreto. No necesitamos cambiar leyes. Pero, por ejemplo, gendarmería hoy día no está funcionando bien. No está funcionando bien.
Hay evidencia muy clara de que está entrando demasiado droga, de que está entrando demasiado teléfono, etc. Cuando uno ve, por ejemplo, cambios en materia de vivienda, estábamos viendo, por ejemplo, que si nosotros dijéramos, hay una escasez de vivienda enorme, pero también hay falta, ¿no es cierto?, de terrenos. Pero uno perfectamente podría decir, miren, todo el terreno que esté cerca a las líneas de metro van a tener una altura, no sé, de 6 pisos, por mucho que hayan decidido en el plano regulador que máximo 2 pisos, y eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros podemos tener una mayor densificación y una mayor construcción de vivienda, tanto social como de clase media, que necesitamos urgente. Todo eso no requiere ley. Es cambio, ¿no es cierto?, de decretos, de reglamentos, etcétera. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Tenemos un déficit de vivienda importante, pero parte también de ese déficit está dado en que tenemos asentamientos irregulares y precarios, pero muchos de ellos también conformados por inmigrantes a través de... Y muchos además habiendo sido planificados por mafia. Ahora, sí, y que se ha convertido efectivamente en una especie de modelo de negocio. Y además, sí, eso es lo que te quería decir. Yo creo que una de las cosas que tenemos que mirar muy bien es si ha habido alguna acción de parte del dueño del terreno que haya incentivado la toma. Porque yo tengo la impresión que también puede haber de eso, que algún dueño de terreno ha incentivado la toma. Obviamente que hay casos, la mayoría de los casos probablemente no. Recordemos, ¿no es cierto?, en que incluso mataron al dueño en Viña del Mar. Pero si hay algún indicio, ese terreno no debiera comprarse nunca más. Ya, pero lo quiero llevar al tema de la migración también, porque el tema de la migración ha quedado marcado a propósito de un proyecto presentado desde Chile Vamos, pero que dicen que en el fondo tiene el respaldo o incluso... Tiene totalmente el respaldo, sí. Este proyecto para poner fin a los privilegios que reciben los inmigrantes. ¿Qué privilegios tienen los migrantes que no deberían recibir si es que entraron de manera irregular a nuestro país? Primero, no deberían tener ningún privilegio. No veo por qué tendrían que tener un privilegio sobre cualquier otro chileno o inmigrante legal. Hoy día tienen privilegio, por ejemplo, en la Junji. Muchas mujeres, y ayer estuve con varias de ellas, que necesitan dejar a su hijo en algún jardín infantil para poder seguir trabajando, y sencillamente los cupos tienen prioridad los hijos de los inmigrantes ilegales. Después, por ejemplo, no me parece... entonces hay privilegio en que se les da prioridad. ¿Eso es algo que está ocurriendo de facto o está puesto en algún papel que diga que tienen la prioridad? Es política de Junji. Está escrito. Es política, es decisión de Junji. En segundo lugar, nosotros vemos, por ejemplo, que muchos adultos mayores tienen que hacer la fila a las 5 de la mañana para poder obtener un número. Bueno, a mí me parece que la prioridad lo debieran tener las personas, por ejemplo, que cuidan a una persona que está postrada y que no puede estar 3 horas haciendo fila, o los adultos mayores y no los inmigrantes. Y después hay una serie que no son privilegios, pero que son, digamos, regalos. Subsidio único familiar, subsidio de arriendo, bono de mujer trabajadora, que yo creo que nosotros tenemos que discutir si estamos dispuestos a dárselo a personas que han cometido un delito, o por lo menos yo creo que es un delito entrar a Chile en forma ilegal. Chile es un país que tiene sus reglas de inmigración, que se sabe cómo se deben cumplir los trámites, y nosotros no podemos seguir, ¿no es cierto?, con, no sé, 30.000, 20.000, 50.000 inmigrantes ilegales adicionales todos los años, porque eso ya nos está poniendo un estrés en vivienda, en trabajo, en salud, en educación, que Chile ya no da más. El tema de la migración, el tema de la falta de crecimiento económico, el desempleo y fundamentalmente el tema de la delincuencia son cuestiones que le preocupan a los chilenos y que ven la demora de la clase política tradicional en dar respuesta a esas necesidades, y ha llevado
en varias oportunidades a lo largo de la historia, en el mundo y en Chile lo estamos viendo de alguna manera también, a tener esto que se denomina el apoyo bronca o el voto bronca, y que entre otras cosas haga subir candidaturas como la de Johannes Kaiser. Guillermo Ramírez, presidente de su partido, decía ayer que lo que sube rápido suele bajar rápido, pero por ahora hemos visto que Kaiser ha venido construyendo una candidatura, y tenemos la candidatura al mismo tiempo de José Antonio Kast. Con ninguno de los dos usted va a participar de una primaria. Esta pregunta un poco a la embicada, pero a ver si la logra comprender. ¿Qué pasa si llegan 3 candidatos de derecha a la elección presidencial de noviembre? Porque no es lo mismo pasar Evelyn Matei a segunda vuelta con 25, 26% que con 40%. No, yo creo que lo importante es pasar a segunda vuelta, y yo creo que voy a pasar a segunda vuelta, y yo creo que en segunda vuelta voy a ganar. Claro, sería mucho mejor que llegara uno solo, pero esa no es la realidad. Uno tiene que acomodarse a lo que son los hechos. En vez de estar criticando los hechos, uno tiene que ver cómo los hace funcionar de la mejor forma posible a el objetivo, que es pasar a segunda vuelta. Y en ese sentido, estamos en eso, básicamente viendo de pasar a la segunda vuelta, porque yo creo que pasando a la segunda vuelta ganamos de todos modos. Ya. ¿Imagina a esos partidos políticos eventualmente en un gobierno suyo? En caso de que ellos le brindaran el respaldo en segunda vuelta. Todo eso hay que mirarlo. Porque el presidente del Bópoli decía, se me aprieta la guata de imaginar a Kaiser en un ministerio. A ver, la política es el arte de lo posible. Tengamos claro que aquí en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos. Así es la vida. Pero en la vida mucha gente tiene que comerse muchos sapos. Algunas personas están trabajando en un lugar donde no les gusta estar, pero no tienen alternativa. De tal manera que lo que uno tiene que mirar es cómo llegan las fuerzas, cuáles fueron los resultados parlamentarios, cuáles fueron los resultados en las primeras vueltas, etcétera, y ahí se toman las definiciones. Porque finalmente de lo que hay que preocuparse es de cómo sacar a Chile adelante, más que ver cómo, si me encanta, si me gusta, si no me gusta, eso es irrelevante. Lo único importante es cómo poder acometer los problemas de Chile, falta de crecimiento, una permisología que ahoga, unos impuestos que ahogan, cualquier cantidad de mal gasto fiscal, estamos con un nivel de endeudamiento que ya no da más como país, la gente no tiene empleo, hay lista de espera. Esos son los problemas importantes. Y eso es a lo que uno tiene que comprometerse, que va a tratar de hacer todo lo posible para solucionarlo. Y cuando digo todo lo posible, las alianzas que sean necesarias con tal de poder mejorar las condiciones de Chile. Ya, pero ¿se imaginaría usted a Kaiser en un ministerio de su gobierno? Bueno, no lo sé, hay que verlo. ¿Pero no se le aprieta la guata como el presidente Bópoli? Mire, ¿sabe qué más? Empezar a hablar de ministerios cuando ni siquiera hemos ganado. A mí lo que se me aprieta la guata es empezar a repartir puestos. Yo creo que acá básicamente lo que uno tiene que hacer es ir construyendo confianza, pero sobre todo construyendo país. Si Chile está con demasiados problemas como para seguir peleándonos, ¿no es cierto?, entre distintos partidos. En fin. Déjeme preguntarle, ¿con quién se imagina usted compitiendo en segunda vuelta? ¿Con Carolina Toá? ¿Con Janet Jara? ¿Con quién se imagina? No, yo no creo que... en este momento, obviamente que la mayor probabilidad es Carolina Toá. Ahora, nadie sabe tampoco qué es lo que va a pasar con el Partido Socialista, ¿no? Ahí puede surgir un nuevo o una nueva candidatura. Ya, que podría ser Paulina Bodanovich. Y ellos van a tener una primaria. Así es. Y Paulina Bodanovich, de hecho, conversando ayer con nosotros aquí, le enrostraba mucho que más allá de que ellos se demoren en tener sus candidatos, Frente Amplio, socialista, comunista, sí van a tener una primaria muy amplia, cosa que no va a tener la derecha. ¿Qué responde la derecha a esa mirada crítica que tienen desde el oficialismo? De decir, sí, no hemos demorado en tener candidatos, pero al menos vamos a tener una primaria. Bueno, nadie sabe si nosotros vamos a tener una primaria también. Y en primer lugar, que se preocupe de su sector, que harto mal lo está haciendo, en vez de seguir. Alguna vez que ella mire la paja, no mire la paja en el ojo ajeno, sino que la viga en el propio. Ya, usted dice, a lo mejor podríamos tener una primaria. ¿Usted cree que Chile vamos a tener primaria? ¿Vale la pena una primaria, por ejemplo, con Jimena Rincón y Rodolfo Carter? Mira, a mí me pasa que yo voy a participar en eso. A mí no me parece
razonable que una persona que va a participar esté poniendo las reglas del juego. El que parte y el que reparte debieran ser distintas personas, ¿no? Y por eso que yo en el fondo le he señalado a los partidos que es decisión de ellos. Yo lo que sí he dicho que yo estoy disponible para lo que ellos decidan. Pero usted se comprenderá que sería muy re feo que yo esté poniendo la regla y al mismo tiempo compitiendo. Eso no se hace. Por lo tanto, si el partido resuelve una primaria, aunque sea contra el candidato... Obviamente que voy con el que sea, o con las que sean. Vuelvo a la pregunta anterior. ¿Cree usted, por ejemplo, que Janet Jara podría ser candidata presidencial? ¿Se la imagina compitiendo? Yo tengo la impresión que en el mismo Partido Comunista le están cerrando la puerta, ¿no? Así que no. Pero además no me compete. No, pero no le compete, pero podría eventualmente ser una contendora suya si es que ella eventualmente fuese candidata y ganara una primaria en el oficialismo. ¿Quiénes son los contendores? A mí, de verdad, no me compete. Yo lo que tengo que entender es que va a haber 1, 2 o 3 o 5 contendores y que tengo que competir contra todos ellos. Y por lo tanto, de lo que yo me ocupo es básicamente qué es lo que le voy a decir a los chilenos, cuál es el proyecto que le estamos presentando, cuáles son las ilusiones que le estamos presentando, al mismo tiempo decirles que va a venir un tiempo que no es fácil, pero que vamos a tratar de hacer realmente que Chile tenga una vida que de alguna manera nuevamente le permita a los chilenos tener confianza en el futuro. ¿Qué diferencia, yo sé que son muchas, pero márqueme así la más notoria para usted, tiene esta campaña respecto a la campaña presidencial anterior? No. Sí, ese fue el sacrificio, yo sé. Fue de última hora, es cierto. En la otra, de hecho, cuando me propusieron, tú sabes lo que yo les contesté, esta es la mierda que me están ofreciendo. Perdonen la palabra, pero eso fue textualmente lo que les dije. Ahí yo tenía claro que no había ninguna posibilidad de ganar, que lo único que tenía que tratar de hacer era que no se dispersara totalmente, ¿no es cierto?, Chile Vamos, tratar de mantener de alguna manera un orden, pero yo sabía que iba a hacer todo, pero era subir el Everest, ¿no? Yeah. Así que, y en cambio ahora tenemos muy buenos equipos, hemos podido venir trabajando, y lo más maravilloso, aunque la gente no lo crea o no tenga... Hay un trabajo conjunto entre los 3 partidos que ha sido de verdad bien impresionante. Nosotros no tenemos pelea. Claro, hubo un problema en el Senado, pero eso era más bien un problema personal entre 2 senadores. Entre personas, ¿no? Entre personas, sí. Pero en general usted ve que se abordó, por ejemplo, con total unidad o prácticamente total unidad la reforma previsional, que era un tema complejo. En materia tributaria tampoco han habido personas que se descuelguen. Hoy día me dio mucha alegría ver a Jorge Alessandri, que dice que ganemos o perdamos, lo más importante es que vayamos todos juntos, que es uno de los posibles contendores, ¿no es cierto?, en materia de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas. Así que lo que yo más valoro es que hay una armonía y un trabajo conjunto dentro de Chile Vamos que es bien notable. Hacía mucho tiempo que no se veía eso. Última pregunta, Evelyn Matei, y aquí recojo lo que le planteé al principio. Después de toda esta radiografía, que es bien somera, porque son muchísimo y mucho más profundos los problemas, al menos de la manera en que lo hemos podido describir en estos minutos, que tiene Chile, que está viviendo el mundo, con incertidumbres también y cambios políticos importantes, lo estamos viendo en Europa, en Alemania, en Italia, en Francia, en montones de países, con incertezas totales sobre ese cambio en el orden mundial de no respetar la institucionalidad y las reglas del juego, incluso con amenazas de eventualmente nuevas pandemias. ¿Qué la motiva a usted querer gobernar en un tiempo tan incierto? ¿Qué es lo que la motiva a querer gobernar en tiempos tan inciertos? Pues no es lo mismo que gobernar en la década de los 90 o gobernar en la década del 2000, incluso la del 2010. Chile es un país con un potencial impresionante. Ha demostrado una y otra vez sensatez nuestros ciudadanos. Tiene instituciones que son fuertes, se han ido debilitando, pero están, que no existe en otros países latinoamericanos. Chile además es suficientemente pequeño y en este caso puede ser una ventaja como para acomodarse más fácilmente a los cambios globales. Es distinto, ¿no es cierto?, tratar de acomodar nuestra producción a lo que podría ser, por ejemplo, la producción de un país como Brasil. Nos podemos adaptar más fácilmente. Y además tiene problemas que yo creo que se pueden solucionar con
con buena gente, con buena tecnología y con una buena priorización de las necesidades, de los dineros, de los recursos, etc. Yo creo que Chile tiene un tremendo futuro. Pero también creo que si nosotros no enfrentamos ahora con mucha eficacia y con mucha seriedad el tema del crimen organizado, no tiene vuelta Chile. Ese es el principal problema que estamos enfrentando. Sí, vamos a tener todos los otros terremotos de lo que ocurre en el mundo, etcétera. De alguna manera nos adaptaremos, pero hay uno que tenemos que enfrentar con mucha mano dura, pero también con mucha inteligencia, con mucha conversación, con los mejores equipos, etcétera, que es el crimen organizado. O lo enfrentamos ahora con todos los recursos, tecnología, gente, etcétera, desde la presidencia, o sencillamente Chile no tiene vuelta. Eso es lo que me motiva, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener un Chile en el que puedan vivir sin temor a que los baleen en cualquier minuto. Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos, gracias por esta conversación aquí en Ahora es Cuando en Infinita. Muchísimas gracias por venir al estudio. Un gusto, Juan Manuel, que estés muy bien. Muchas gracias. Cariño a toda la gente que nos escucha.